Se mantiene la expectativa en Ecuador por el pronunciamiento que pueda hacer la autoridad electoral de ese país, en donde anunciará quién acompañará al candidato Andrés Arauz, líder en la votación en la segunda vuelta presidencial. Yacu Pérez y Guillermo Lasso están en empate técnico. Tenemos los detalles. La oposición haitiana eligió a un nuevo presidente de transición al considerar que el mandato del presidente Jovenel Moïse finalizó el pasado 7 de febrero. La decisión llega después del intento de golpe de Estado ante la negativa del mandatario haitiano de abandonar el poder y convocar a elecciones. El general líder de la junta militar que tomó el poder en Myanmar a través de un golpe de Estado reiteró que convocará a elecciones en un año y también entregará el poder a quien resulte triunfador en esos comicios. El militar indicó que previo a las elecciones va a realizar una extensa reforma al organismo electoral de ese país. Muy buenas tardes, bienvenidos a las noticias de France 24, soy Santiago López González. Ya lo decíamos en titulares, hay expectativa en Ecuador por el anuncio que pueda hacer la autoridad electoral de ese país en el que confirme quién será o quiénes serán esos dos candidatos que van a disputar la segunda vuelta electoral en esas elecciones presidenciales el próximo 11 de abril. De acuerdo con el más reciente conteo, el correísta Andrés Arauz puntea en la votación con el 32.17%, pero el segundo lugar es disputado por un estrecho margen de voto por Guillermo Lasso de la centroderecha con 19.59% de los votos y Yacu Pérez, ambientalista y también representante de los pueblos indígenas y de una izquierda un poco más moderada, con el 19.85% lo ubicaría en una virtual segunda posición. Vamos hasta Quito, en la capital ecuatoriana está Gustavo Ortega, corresponsal de France 24. Muy buenas tardes allí en Quito. Gustavo, cuéntenos, ¿cuál es el último reporte que han dicho las autoridades electorales de este país hasta esta hora? Sí, muy buenas tardes para ti. En principio, tal y como tú lo has dicho, hay expectativas, sobre todo porque en este momento los consejeros del órgano comercial se encuentran reunidos para lo que sería un próximo informe en las próximas horas. Acá, donde se ha establecido este centro de cómputo, ha llegado la expectativa, porque mientras que aquí se va a decidir quién será el contendor del candidato Andrés Arauz, en las inmediaciones de este centro se encuentran reunidos, concentrados, seguidores del candidato Yacu Pérez, quienes han decidido esperar aquí. Han dicho que defenderán voto a voto hasta conocer el resultado final. Hasta el momento, el 97,82% de los votos escrutados, y avanza un proceso ya muy lento. ¿Pero por qué sucede esto? Hace algunos minutos también pudimos escuchar las declaraciones del consejero José Cabrera, y él dice que bueno, todavía faltan muchas actas por traer a la zona de los cómputos. Son básicamente actas que se encuentran en zonas de difícil acceso, que deben primero acercarse y posteriormente a tener todas estas actas hay un proceso de totalización, hay un proceso de impugnación, hay un proceso de apelación. Posteriormente el Tribunal Contencioso Electoral deberá certificar que no quedan recursos pendientes con ninguna de las actas para luego de finalizar todo este proceso dar un informe definitivo al país. Gustavo, ¿qué se espera para el día de hoy en la agenda de los candidatos y también una vez sea nombrado esa dupla que va a disputar esa segunda vuelta? Entonces, ¿cómo van a ser la conformación de los votos? ¿Quién le dará votos a quién? ¿Cómo podría ser el escenario de cara a esa segunda vuelta? Bueno, básicamente esa es la expectativa que se mantiene también en el país. Lo seguro es que va a haber una segunda vuelta electoral. ¿Cómo va a ser? Con solamente 2 binomios electorales, como lo reza el Código de la Democracia en este país. ¿Cuándo se realizará? En 45 días, como establece también la norma electoral. Se realizará el 11 de abril. Ahora, ¿cómo van a hacer esas alianzas? Es lo que se espera. Ninguno de los candidatos ha dicho con quién va a negociar esa segunda vuelta electoral. Por su parte, Marlon Santi, que es representante del movimiento político Pachacuti, aseguran que ellos pelearán contra la derecha. De igual forma, Leonidas Issa, que era uno de los candidatos del movimiento político que decidió declinar su candidatura, hubo ciertas divisiones que, bueno, luego apoyaron al candidato Yacu Pérez, aseguraron también que pelearán contra la derecha, así que no se esperaría una asociación entre los seguidores de Guillermo Lasso y Yacu Pérez. Podría suceder con la izquierda democrática, que va subiendo en la totalización de los resultados. Santiago.
Gustavo, muchas gracias por este reporte desde la ciudad de Quito y muy atentos a cualquier pronunciamiento allí en el CNE, en la capital ecuatoriana. Seguimos aquí en el continente americano, nos vamos hasta Haití. Allí diferentes partidos de la oposición nombraron al juez Joseph Messin Jean-Louis como presidente en transición. La oposición haitiana considera que el pasado 7 de febrero finalizó el mandato del presidente o expresidente para ellos, Jovenel Moïse, tal y como lo estipula el periodo presidencial. Moïse no convocó a elecciones inmediatamente, tampoco finalizó su mandato e indicó que para final de este año va a convocar a unas elecciones generales. Este anuncio tiene lugar un día después del intento de golpe de Estado denunciado por Moïse y que estuvo acompañado también de multitudinarias manifestaciones ciudadanas. Planeaban arrestar al presidente. Planeaban invadir el palacio para instalar un presidente provisional que ya tenía su discurso preparado. Y en otros temas, el general Min Aung Hlaing, el líder de la junta militar que tomó el poder en Myanmar, habló a los ciudadanos por primera vez desde el golpe de Estado de la semana pasada. En su intervención, el general reiteró que va a convocar a unas elecciones en un año y también entregará el poder al ganador de esos comicios. Asimismo, indicó que habrá una reforma al órgano legislativo y electoral de ese país. César Rojas nos cuenta más en el siguiente informe. El líder de la junta militar que se tomó el gobierno en Myanmar hizo su primer pronunciamiento público desde el golpe de Estado que comandó hace una semana. Dijo que la comisión electoral debe ser reformada, que habrá elecciones y entregarán el poder al ganador. Cuando hayamos completado el año de la ley de emergencia, procederemos bajo la Constitución de 2008 para realizar una elección multipartidista y entregaremos el poder a aquel que gane esa elección de acuerdo a las reglas de nuestra democracia. Su declaración llegó al cierre del tercer día de protestas contra la junta militar en Myanmar. Este lunes, además de los estudiantes y grupos de derechos humanos, en las calles de Rangún, la ciudad más grande del país, protestaron monjes budistas. Los militares amenazaron con usar munición letal si los manifestantes cruzaban las líneas prohibidas. Las manifestaciones llegan tras una semana que parece una vuelta al pasado. El lunes 1 de febrero, los militares declararon el estado de emergencia por un año y se tomaron el poder. 2 días después, trabajadores de 70 hospitales en el país detuvieron sus actividades en señal de protesta y en medio de una campaña de desobediencia civil. Ese mismo 3 de febrero, los militares presentaron cargos en contra de la líder Aung San Suu Kyi y el presidente Win Myint. También bloquearon Facebook y WhatsApp. El viernes, mientras la junta detenía a Win Hein, mano derecha de Suu Kyi, los profesores y algunos funcionarios del Estado se unían a los movimientos de desobediencia civil. Al día siguiente, miles de personas se tomaron las calles. La Junta bloqueó Twitter e Instagram y ordenó apagar todas las redes de Internet. Reinstalaron el servicio el domingo, pero las redes sociales siguieron bloqueadas. Este lunes, el general a la cabeza de Myanmar no hizo mención alguna a la líder birmana Aung San Suu Kyi, mientras Occidente sigue pidiendo su liberación. Nos vamos hasta el continente africano. Al menos 24 obreros murieron tras un aparente cortocircuito en una fábrica textil clandestina en la ciudad de Tánger, en el norte de Marruecos. De acuerdo con los reportes, la fábrica estaba localizada en el sótano de un edificio residencial, el cual sufrió una filtración de agua por las fuertes lluvias recientes. El agua entró en contacto con el cableado eléctrico de las máquinas que no estaba debidamente instalado y provocó este cortocircuito. Y en otros temas, fue reanudado el juicio contra el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien es acusado por presunta corrupción en diferentes instancias. El premier asistió a la audiencia de un tribunal en Jerusalén, en donde se declaró inocente de los cargos de cohecho, fraude y abuso de confianza. La defensa de Netanyahu argumentó que este proceso legal viola la ley israelí, dado que no fue presentado un permiso escrito por el fiscal general del Estado. Es todo por el momento en las noticias de France 24. Más información en la página web france24.com, en las redes sociales y en la app. Siga con nosotros. Buenas tardes.